¿Vas a cooperar o qué? O sea, ¿en serio pensás que soy un bol...? Si mi hijo no está en el colegio, no te ha llamado a ti, no me ha llamado a mí, quiere decir que desapareció. ¡Ya! ¿Qué no me ha dicho? ¡Te abro tu oreja, por ¡Vas, indio! A ver, ¿tú qué te estás metiendo, Pepita? Si quieren, pues le puedo preguntar a un tijuano que nos eche la mano. ¡Ah, no, qué belleza! Sí, de una. ¿No será más bien que usted está de retorcido, mijito, y no ha peleado con el indio Amaro y lo que quiere es joder a nosotros dos? Te voy a hacer un regalo esta noche. Vas a dormir con tu vieja. Sientas, yo lo voy a matar y lo voy a poner a sufrir, pero despacito. Escoge una cruz, porque aquí te vas a morir. ¿Qué tienes tan pocos a dispararme de frente o qué? En la madre. ¡Bajen sus armas, rápido! ¡Bájenlas! Ya se te armó la guerra, mijo. Esa camioneta me suena a los de bandera blanca, con la diferencia que ellos no se venden como tu gente, ¿eh? No siempre te vas a poder esconder. Ahora te sientes segura porque están los marineritos. Pero rápido se van a ir a apagar otro fuego. Eladio Puertas, está usted detenido por el mal manejo de la justicia, delitos de lesa humanidad y obstrucción del debido proceso. Inténtenlo. Ustedes son los que van a salir más salpicados de todo esto. A partir de este momento, la ciudadana Vicenta Acero queda a disposición de la Armada de México. Nos vemos pronto, mijo. Nos vemos pronto, güerita. ¿Alguien aquí me puede decir cómo voy a ver de frente al pueblo que confió en mí? Acabo de anunciar en Televisión Nacional que la familia Acero fue la responsable de la muerte del gobernador Jesús Casares. Salvador Acero acaba de ser trasladado al altiplano como autor material. Y ahora tengo que desmentir todo, porque el de Eladio Puertas, que es mi procurador general, me dio una información falsa. Contesta. Le habla el secretario de Gobernación, Ernesto García. ¿Quién habla? Es el almirante Estrada. Estrada, estamos aquí reunidos en el cuarto de guerra de Los Pinos, con el alto mando militar. Se encuentra con nosotros el secretario de Defensa y, por supuesto, el presidente Roca. Tenemos al procurador Eladio Puertas. Muy bien. Trasládenlo a la prisión militar. García, convoca una rueda de prensa. Sí, sí. Voy a decirle la verdad a todo el pueblo. Voy a decir que Eladio Puertas me mintió. Que el gobernador Jesús Casares fue un hombre corrupto que hizo tratos con el narco. A mí nadie me va a involucrar con ningún cártel de drogas, ni el de Jalisco, ni el de Tijuana, ni ningún cártel de drogas. Al presidente de este país se le respeta. No, señor Tuti. Yo no tengo ningún jale con el indio Amaro. Ese güey mató a mi vieja. Usted fue testigo. No se le olvide jamás. En este negocio, la lealtad vale más que nuestra propia familia. Los estoy siguiendo. ¿Quieres que los intercepte? Seguilos y no los pierdas de vista. Instálate enfrente de su casa. Quiero saber cuál pieza de ajedrez va a mover Dóriga. Lo tengo a 3 pasos del jaque mate. Entendido. Aquí la señora de la casa te va a decir en qué toca chambear. Ándale, chaparrita. Dile que le toca cocinar, planchar, barrer, toda esa madre de chachas. Ahí entre ustedes se entienden. Arre pues. Hijo de la chingada. Tranquila. ¡Órale los dos! ¡Órale! ¿Te crecieron los huevos, Pepita? Ándate por la sombrita, si no te rebanó el cogote igual que los huevos, porque el patrón todavía tiene planes para ti. Y hablando de huevos, nomás no le sigas rascando los huevos, León, porque te puede ir muy mal. ¿Estás bien?
Pues gracias por ayudarme con este cabrón. Déjame ayudarte con eso. Sí, mira cómo te dejaron estas bestias. Escuché que te dicen Pepita, pero me imagino que tu nombre es José, ¿verdad? José Ángel Godoy. Así me puso mi mamá, que en paz descanse. No, pues yo soy Carmen Plasencia. Me dicen todos Carmencita. Ay, no te digo mucho gusto porque pues conocernos en medio de todo esto no debe ser un gusto para nadie. Tenemos que ayudarnos a sobrevivir o pues a escapar. No dejes de moverte, escuincle. Jesús se echa a perder y te juro por tu madre que si se jode merca te vas a chingar. Se va a morir de tanto gas. Mínimo pásale un trapo. ¿Ahora tú me vas a dar órdenes en mi cocina? Yo nada más estoy diciendo que este no es lugar para que estén trabajando los niños. A ver, no seas pendeja. Yo crecí en una cocina como esta, güey. Mira cómo estoy. ¡Fuerte! Así es que a trabajar, cabrón. Yo a ti te conozco, cabrón. Tú eras pollero. Hace 2 años me cruzaste aquí cerquita en Juárez. Acá. Vamos a descansar tantito aquí. Ya casi estamos del otro lado. ¿Nos pelamos? ¡Ey! Shh. Tranquilo, no pasa nada. Cabrón. Tú eres socio de la migra esa que nos cruzó. Son unos cabrones. Tú y los de la migra gringa. Primero nos cruzan y después nos venden a los narcos. Tú estabas con la gringa esa que nos cruzó, cabrón. Solo te... ¡Ahora, párate, cabrón, y rápido! No te corto los p*** y te los pongo de tapón en el c***, cabrón. ¡A trabajar! ¿La migra? Estaba hablando de mi mamá. Yo también soy policía y sé perfectamente que se le puede pasar por encima las reglas. No necesitamos 48 horas para declarar a mi hijo desaparecido, por favor. A ver, un día. Estuviste un solo día con Nicolás y desaparece. ¿Ahora entiendes por qué no te quiero cerca de nosotros? Todo lo que tocas lo haces mierda. Fregaste mi matrimonio, ¿no? Tu relación con nuestro hijo, con tu hermano. Vas a terminar con todo. Vas a terminar sola. Abrazadita a tu pistola y a tu placa porque es lo único que te importa. ¡Órale! ¡Sí! ¡Todo el mundo! ¡Hija de tu madre! ¡Me volviste a fallar! Te dije que la segunda no se la perdono ni a mi sombra. Ven. No, por favor, Amaro, por favor. No. Di algo, Por favor. Jorge, yo necesito hacer lo que sea para encontrar a mi hijo, lo que sea. Ok. Mira, si algo le llega a pasar a mi hijo y es por tu culpa, me voy a ir tan lejos que te aseguro que nunca más lo vas a volver a ver. Amaro. ¿Y ahora qué chingón picó, migra? Por favor. Por lo que más quieras, devuélveme a mi hijo. ¡Ah, chirrión! Saliste más llorona que bonita. Mira, Polimigra, tú y yo hicimos un trato y te lo pasaste por el arco del triunfo, ¿eh? Entonces yo estoy haciendo lo mismo, pero 2 veces para que te arda más.
No, ya yo te cumplí. Yo te entregué los 40 migrantes que me pediste. Ah, ching. ¿De cuándo acá 12 huercos son 40? Yo no sé leer, pero matemáticas sí supe, ¿eh? ¿Qué? ¿Me quieres ver la cara de pendejo? ¿Qué? ¿Sabes qué? Tú también me debes favores, amigo. ¿Se te olvidó quién fue que te ayudó cuando te iban a trasladar a la cárcel de máxima seguridad? No, claro que me acuerdo, migra. Pero tu deuda conmigo es más larga que la mía contigo. Me gusta tu silencio, porque tengo razón. Mira, si se me antoja le pongo precio a tu escuincle y te aviso, para que lo apoquines. Pero si no, ni lo esperes. Salió bueno para la carga. Es remula tu chamaco. Ahí te ves. Acabo de colgar con Bebote. Al parecer todo salió bien con el presidente Roca. Pero que no le quiere regresar a Vicenta, que porque según él no sabe dónde está. Pinche vato culo, ¿cómo no va a saber dónde está si él se la llevó? Vicenta. ¿A poco no se te figura Vicenta? El mismo cabello, tan bonito. Mi hijo la va a traer de regreso, porque él es el mejor policía del mundo, igual que su padre, mi marido. ¿La fueron a buscar? Sí. ¿Y qué pasó con la otra chica? ¿Qué otra chica? La otra mujer del gallo, esa que se la pasaba quejándose todo el santo día. Débora. Sí, esa. ¿Llegó bien a donde iba? ¿Tu hermana le logró conseguir trabajo? Señorita Victoria, usted no puede volver a repetir nada de eso, ¿yo? Es muy peligroso para Débora y para Miguelito. Por favor, no lo vuelva a repetir. Ay, tranquila, hija, tranquila. Mira, a mi mente entran muchas cosas, pero todas revueltas. Y ya no pueden salir. ¿Por qué no te fuiste tú con ella? Pues porque no puedo dejar así a mi familia. Porque mientras Salvador y Vicenta no regresen, yo no me puedo ir de aquí. Salvador me sacó de un hoyo bien feo, ceñito. Y yo no he podido hacer nada por él. Pero todo eso pasa. A mí la vida también me ha dado muchos golpes. Y a veces mi mente, pues, confunde las cosas y de repente todo se me olvida. ¿Sabes? Yo creo que esta enfermedad es un regalo de la vida, porque así puedo olvidar todo. Tranquila, todo va a estar bien, hija. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Salero! ¿Quién eres, cabrón? Venimos de parte de Salvador Acero. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a Salvador? ¿Tú qué chico? Es de Salvador. ¿Qué le pasó a Salvador? A ver, serio. Rosario, mi amor, escúchame bien. Las personas que te dieron este celular te van a llevar a un lugar secreto para que tú y yo nos veamos. Así que confía en ellos, ¿ok? No sabes cómo te extraño y cómo me muero por verte. Pero bueno, ahorita te veo, mi amor. Te amo, te amo. ¿Usted a dónde va, Rosario? Voy a ver a mi marido. ¿Usted de aquí no se va? Pues me da mucha pena, Pancho. Pero yo tengo que ver a mi marido. Yo le dije que no. No me quedó otra salida más que pactar con Quintanilla y entregarles a Salvador Acero. Yo entiendo que el pacto que hicimos fue otro, pero... Pero usted se cagó porque esa gente lo amenazó. Tanta excusa me tiene harto ya. Yo no puedo involucrarme con otro escándalo. Ya le abrí el Golfo de México como me lo pidió. No, si yo no se lo pedí. Se lo pidieron los 50 millones que le consigné. Y agradezca que no estoy más berraco es porque coronamos, porque si no... No le conviene amenazarme, Romero. Usted controla el mercado colombiano, pero sin mí usted no es nadie en mi país. ¿Está claro? Sí, ya sé que el mexicano cuida mucho lo suyo, que es muy nacionalista, ya lo sé. Ya te entendí, Speedy. Tranquilo. Hay que cambiar los planes con Vicenta. Voy a hacer los anuncios en la prensa, pero a la coyote tenemos que soltarla.
¿Qué? Vicenta no estaba en el combo. Mire, Romero, tenemos que entregársela a los Acero o me hunden. Y si yo me hundo, usted traga agua conmigo.